Allá, en el fondo del mar de Filipinas, a una profundidad donde ningún rayo de sol se atreve a penetrar, yace el casco destrozado de un buque de guerra. A más de 6 kilómetros de oscuridad eterna y presión aplastante, donde el tiempo parece haberse detenido. Descubierto apenas en nuestros días, se ha convertido en el barco de guerra hundido a mayor profundidad jamás encontrado por el hombre. Pero no es solo metal oxidado que se rindió a los elementos implacables. Es un monumento silencioso a una de las batallas navales más desesperadas e increíbles de la historia de la humanidad. Esta no es una historia sobre un enfrentamiento de fuerzas iguales, ni el relato de una operación meticulosamente planeada. Esta es la saga de cómo un barco pequeño y corriente, uno de los cientos de caballos de batalla de la flota, hizo lo que, según todas las leyes de la guerra, no tenía ninguna posibilidad de lograr. Imaginen, por un lado, una armada completa, liderada por el acorazado más grande jamás construido. Una fuerza capaz de barrer de la faz del océano a cualquier flota. Y por el otro, este barco solitario, que se lanzó al encuentro de una tormenta de fuego. Atacó primero, sin esperar órdenes, impulsado únicamente por la determinación de su comandante y la voluntad inquebrantable de su tripulación. En aquella contienda, las leyes de la lógica y la táctica fueron dejadas de lado, cediendo el paso a la pura furia y al sacrificio. Con su acción, este barco solitario logró lo imposible. Sembró el caos y la duda en las filas enemigas, y en última instancia, cambió el curso de la mayor batalla naval de la Segunda Guerra Mundial, salvando miles de vidas al precio de la suya. ¿Cómo se llamaba este barco? ¿Quién lo condujo a una batalla que equivalía al suicidio? ¿Y qué hizo que un puñado de marineros creyera que podían detener una avalancha de acero? Esta es la historia de un barco que no tenía derecho a la victoria, pero que se negó a perder. La historia de un destructor que luchó como un acorazado. Nuestro héroe nace en pleno apogeo de la Segunda Guerra Mundial. El 26 de octubre de 1943, de los astilleros de Seattle, es botado el USS Johnston, DD-557, un destructor de la clase Fletcher. No había nada único en su silueta. Era uno de los 175 barcos de esta clase, la más numerosa en la historia de la Marina estadounidense. Rápido, maniobrable, bien armado con 10 tubos lanzatorpedos y 5 cañones de 5 pulgadas. Pero aún así, un destructor, no una fortaleza flotante, no un leviatán blindado, sino un barco de escolta cuya tarea principal era proteger a las unidades más grandes y valiosas de la flota contra submarinos y aviones. El destino de cientos como él era patrullar, cubrir convoyes y apoyar desembarcos. Un trabajo honorable, pero a menudo rutinario. Sin embargo, este barco tenía un destino diferente, y lo predeterminó el primer y único comandante del Johnston, el capitán de corbeta Ernest Evans, nativo de Oklahoma, mitad Cherokee y mitad Creek. Era un guerrero por descendencia. Graduado de la Academia Naval, había ascendido en el escalafón, estableciéndose como un oficial decidido e intrépido. Al asumir el mando del nuevo barco, reunió a la tripulación y pronunció un discurso que se convirtió en leyenda. Sin pompa ni palabras innecesarias, Evans declaró: «Este será un barco de combate. Tengo la intención de ir al corazón de la batalla, y cualquiera que no quiera hacerlo puede desembarcar ahora mismo». Nadie desembarcó. Estas palabras se convirtieron para el Johnston no solo en un lema, sino en una profecía que la tripulación tendría que cumplir plenamente. Ernest Evans no mentía. Desde los primeros días de servicio, el Johnston se convirtió exactamente en lo que su comandante había prometido: un barco de combate. Su bautismo de fuego tuvo lugar a principios de 1944 durante la campaña en las Islas Marshall,
donde proporcionó apoyo de fuego durante el desembarco en los atolones de Kwajalein y Eniwetok. Luego vinieron Nueva Guinea y las Islas Marianas. En el verano de 1944, durante la batalla de Guam, el Johnston bombardeó las posiciones japonesas durante 7 días seguidos, disparando más de 4.000 proyectiles contra el enemigo. El barco y su tripulación, unidos por la voluntad de su comandante, se convirtieron en un mecanismo bien engrasado, diseñado para la guerra. Para el otoño de 1944, ya no era un novato, sino un veterano curtido en la batalla. Pero todo esto era solo el preludio. El destino le preparaba al Johnston su batalla principal, una prueba que convertiría su nombre en una leyenda inmortal. Octubre de 1944. Filipinas. Comenzaba la batalla naval más grande de la historia, la batalla del Golfo de Leyte. La madrugada del 25 de octubre de 1944, frente a la costa de la isla filipina de Samar, el océano estaba en calma. Un pequeño grupo de barcos estadounidenses, con el nombre en clave Taffy 3, seguía su curso. Esta formación no era una fuerza temible. Su núcleo estaba formado por 6 portaaviones de escolta, lentos y con un blindaje delgado como el papel, apodados en la flota Jeep Carriers o portaaviones de hojalata. Su tarea era apoyar los desembarcos y combatir submarinos, pero de ninguna manera enfrentarse a una flota de línea. La escolta estaba a la altura. Solo 3 destructores y 4 destructores de escolta. Barcos igualmente ligeros, rápidos, pero vulnerables. Entre estos destructores se encontraba el USS Johnston. De repente, la rutina fue interrumpida por el informe de un piloto de un avión de patrulla que sonaba como el delirio de un loco. Veo 4 acorazados, 8 cruceros y numerosos destructores. Se dirigen directamente hacia ustedes. El mando de Taffy 3 al principio no lo creyó. Se suponía que las fuerzas principales de la flota japonesa estaban a cientos de millas de distancia, bloqueadas y derrotadas. Parecía imposible. Pero después de unos minutos, no quedaron dudas. En el horizonte aparecieron las características siluetas de los mástiles pagoda japoneses. Era la fuerza central del almirante Takeo Kurita, el puño de ataque más poderoso de la flota imperial. Por un lado, un puñado de latas de Taffy 3. Por el otro, una armada de 4 acorazados, incluido el colosal Yamato, el acorazado más grande y poderoso jamás construido, armado con monstruosos cañones de 460 milímetros. Junto a él navegaban 6 cruceros pesados, 2 ligeros y más de una docena de destructores. Esta era la fuerza que la flota estadounidense esperaba y buscaba, pero que por error había sido atraída en otra dirección. Taffy 3 se encontraba en una trampa. Los lentos portaaviones eran un blanco perfecto. Entre esta armada y los indefensos transportes con tropas de desembarco en el Golfo de Leyte no había nada, excepto esta diminuta formación de escolta. Los primeros en hablar fueron los gigantescos cañones japoneses. Alrededor de los portaaviones estadounidenses comenzaron a levantarse enormes columnas de agua, teñidas con tintes especiales para ajustar el tiro. No tenían ninguna posibilidad de esquivarlas o de soportar un impacto directo. El pánico y la conmoción se apoderaron de los estadounidenses. El almirante Clifton Sprague, comandante de Taffy 3, dio la única orden posible: que los portaaviones huyeran a toda velocidad para refugiarse en un chubasco, que despegaran todos los aviones y que los destructores establecieran una cortina de humo. Y en ese momento, cuando todos a su alrededor solo pensaban en la retirada y la supervivencia, el capitán de corbeta Ernest Evans, en el puente del Johnston, tomó una decisión que violaba todas las reglas escritas y no escritas del combate naval. Comprendió que una cortina de humo solo retrasaría lo inevitable.
Para dar a los portaaviones alguna oportunidad, era necesario atacar. Sin esperar una orden superior, adelantándose a los acontecimientos, Evans ordenó: «Todo a babor, avante a toda máquina, comiencen el ataque con torpedos». El Johnston, este pequeño galgo de acero, giró en solitario y se abalanzó directamente hacia la armada japonesa, hacia las fauces de la flota más poderosa del planeta. ¿Qué impulsó al capitán de un diminuto destructor a llevar a su barco, en contra de todas las reglas, a este ataque absolutamente suicida? La decisión del capitán Evans fue un acto de cálculo puro y frío al borde de la locura. Dirigió su destructor directamente contra la vanguardia de la formación japonesa, liderada por el crucero pesado Kumano. Navegando a máxima velocidad, el Johnston desplegaba una densa cortina de humo, ocultando del fuego enemigo no solo a sí mismo, sino también a los portaaviones que se retiraban lentamente. Era un juego mortal del escondite en medio del océano. Los enormes proyectiles de 8 pulgadas del Kumano levantaban una y otra vez columnas de agua junto al costado del pequeño destructor. Pero este, maniobrando en zigzag, avanzaba tenazmente. Al mismo tiempo, los cañones del Johnston no permanecían en silencio. Los proyectiles de 5 pulgadas del estadounidense parecían pinchazos de alfiler en comparación con los pesados cañones del crucero, pero disparaban de forma continua, precisa y furiosa. En 10 minutos de aproximación, el Johnston disparó más de 200 proyectiles contra las superestructuras del Kumano. No podía perforar su blindaje, pero podía cegarlo, provocando incendios en el puente y en los sistemas de dirección de tiro. La distancia se redujo a la marca suicida de 9 kilómetros, el alcance máximo de los torpedos estadounidenses. Bajo una lluvia de fuego enemigo, cuando parecía que el propio mar hervía a su alrededor, el Johnston lanzó una salva completa de torpedos. Los 10 peces de acero se dirigieron hacia su objetivo. Pero el triunfo duró solo un instante. Apenas los torpedos abandonaron los tubos, el destructor fue alcanzado. Ya no eran los proyectiles del crucero. Eran los calibres principales de los acorazados Kongo y Yamato, que habían ajustado el tiro sobre el audaz barco. 3 proyectiles de 14 pulgadas y 3 de 6 pulgadas perforaron simultáneamente el delgado casco del Johnston. El impacto fue monstruoso. El barco se estremeció de proa a popa. La potencia de los motores se redujo a la mitad. El suministro eléctrico fue cortado, y 3 de las torretas de popa enmudecieron al perder energía. El radar fue destruido. Desde el puente se oían los gritos de los heridos. El propio capitán Evans resultó gravemente herido. Perdió 2 dedos de la mano izquierda y su cuerpo quedó acribillado por la metralla. Parecía que había logrado lo imposible. En el humo y el caos de la batalla, los estadounidenses vieron cómo uno de sus torpedos alcanzaba su objetivo. Una gigantesca columna de agua se elevó junto al Kumano. La explosión le arrancó toda la sección de proa al crucero, que, envuelto en llamas, viró bruscamente y se retiró del combate. El pequeño Johnston había inutilizado en solitario al buque insignia de la escuadra enemiga. Su misión se había cumplido con un éxito increíble. El barco se había convertido en un amasijo de hierros herido y medio muerto. Pero les había dado a los portaaviones un tiempo precioso. Podría haberse retirado al amparo del humo, y nadie se habría atrevido a reprochárselo. La hazaña ya estaba hecha. Pero lo que sucedió a continuación desafía toda lógica. Habiendo sufrido graves daños y habiendo ya realizado una proeza, ¿por qué el acribillado Johnston no se retiró del combate, sino que volvió a girar hacia la armada enemiga? Al entrar en un chubasco, el Johnston obtuvo un breve y agónico respiro. El barco estaba en un estado terrible. En el puente, la sangre se mezclaba con el agua salada. El comandante Evans, sobreponiéndose al dolor,
rechazó la atención médica. Vio que la batalla estaba lejos de terminar. La armada japonesa, recuperándose del shock tras el audaz ataque con torpedos, continuaba su avance hacia los indefensos portaaviones. El deber del Johnston, como barco de escolta, no estaría cumplido mientras existiera la amenaza. Para Evans y su tripulación, no había duda de si retirarse o quedarse. La respuesta estaba en su discurso: «Seremos un barco de combate». Y mientras el barco se mantuviera a flote y pudiera disparar aunque fuera un solo cañón, permanecería en la batalla. Al salir del chubasco, el Johnston vio un nuevo objetivo. Esta vez era el acorazado Congo. Entablar un duelo de artillería con un acorazado para un destructor es puro suicidio. Es como enfrentarse a un cañón con un cuchillo. Pero el Johnston abrió fuego. Sus proyectiles de 5 pulgadas no podían penetrar el grueso blindaje del acorazado. Solo arrancaban chispas impotentes, pero enfurecían al gigante, desviando su atención. Los enormes cañones del Congo se volvieron hacia el molesto destructor. Mientras el acorazado estaba ocupado con el Johnston, no disparaba a los portaaviones. Cada proyectil disparado en respuesta contra el pequeño destructor era un proyectil que no alcanzaba un objetivo más importante. El Johnston danzaba bajo el fuego, esquivando y respondiendo, desempeñando el papel de un cebo mortal. Pronto, su atención fue atraída por una escena aún más desesperada. El portaaviones de escolta, Gambier Bay, se había quedado rezagado del grupo y estaba bajo el fuego concentrado de los cruceros pesados japoneses. Su destino estaba sellado. Pero Evans decidió darle una oportunidad. Volvió a llevar su barco herido a la batalla, esta vez interponiéndose deliberadamente en la línea de fuego para desviar el fuego del portaaviones que se hundía. El Johnston se interpuso entre el Gambier Bay y los cruceros japoneses, disparando a todo lo que podía alcanzar. Fue el colmo del autosacrificio, un barco moribundo protegiendo a uno ya muerto. Y entonces una manada de depredadores se abalanzó sobre él. Una escuadrilla entera de 7 destructores japoneses, liderada por el crucero ligero Yahagi, rodeó al Johnston con la intención de acabar con el valiente enemigo. Comenzó un combate cuerpo a cuerpo, una caótica melee donde los proyectiles volaban desde todas las direcciones. El Johnston disparaba a ambos lados. Uno de los proyectiles destruyó su ya destrozado puente, obligando a Evans a trasladarse a popa. Desde allí, desangrándose, gritaba órdenes a los timoneles a través de una escotilla abierta, continuando al mando de la batalla. El barco se convirtió en un amasijo de hierros ardiente y acribillado. La mayoría de sus cañones habían enmudecido para siempre. La sala de máquinas estaba destrozada y perdía velocidad. El Johnston había hecho todo lo que podía, e incluso más. Se convirtió en un boxeador fantasmal que ya estaba noqueado, pero que aún se mantenía en pie, impulsado únicamente por su voluntad de resistir. ¿Cuánto tiempo puede aguantar un barco que ha perdido la mayor parte de su poder y está rodeado de enemigos que anhelan su destrucción? A las 9:45 de la mañana del 25 de octubre, la batalla para el Johnston había terminado. Ya no era una lucha, sino una agonía. Destrozado, sin gobierno, escorado a babor, flotaba a la deriva sin poder hacer nada en medio de la escuadra enemiga. Los cañones que aún funcionaban habían enmudecido hacía mucho tiempo, habiendo gastado su última munición. Los destructores enemigos, al no encontrar ya resistencia, se acercaron. No gastaron torpedos. Metódica, fríamente, casi a quemarropa, acribillaron el pecio inmóvil y ardiente, como si quisieran borrar de la faz del océano el recuerdo mismo de la audacia de este barco. Los proyectiles destrozaban el metal retorcido, pero el Johnston se negaba a hundirse. Había recibido una cantidad inimaginable de impactos, como si su alma de acero se aferrara a la vida. En la cubierta,
Entre los muertos y los heridos, el capitán Ernest Evans dio su última orden: abandonar el barco. A las 10:10, después de casi 3 horas de combate ininterrumpido, el USS Johnston se inclinó cansadamente, zozobró y desapareció bajo las olas del mar de Filipinas. Su batalla había terminado. Pero en ese mismo instante, cuando la historia parecía haber terminado en tragedia, sucedió algo increíble que inscribió para siempre este episodio en los anales del valor naval. Los marineros estadounidenses supervivientes, que chapoteaban en el agua, vieron pasar a uno de los destructores japoneses. Esperaban ráfagas de ametralladora. Pero en su lugar, vieron en el puente del barco enemigo a un oficial japonés. Su mano estaba llevada a la gorra en un saludo militar. El enemigo saludaba al enemigo. Fue el máximo tributo de respeto, el reconocimiento del coraje trascendental y el espíritu indomable de la crew del barco que acababan de enviar al fondo. En ese gesto silencioso no había odio, solo el reconocimiento del honor guerrero, ante el cual se desvanecen las nacionalidades y las banderas. Así terminó el viaje del USS Johnston, pero no su historia. De los 327 tripulantes que salieron ese día a su última batalla, solo sobrevivieron 141. Muchos pasaron más de 2 días en aguas infestadas de tiburones antes de ser rescatados. El cuerpo del capitán Ernest Evans nunca fue encontrado. Se quedó con su barco para siempre, cumpliendo hasta el final la promesa que había hecho. A título póstumo, fue galardonado con la más alta condecoración militar de los EE. La Medalla de Honor, convirtiéndose en el primer estadounidense de origen nativo en recibir este honor en la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿cuál fue el sentido de este sacrificio? El ataque del Johnston y de los otros barcos de Taffy 3, su valentía desesperada y suicida, causaron una impresión abrumadora en el almirante japonés Kurita. No podía creer que un puñado de barcos de escolta luchara con tanta tenacidad. Estaba convencido de que se había encontrado con las fuerzas principales de la flota estadounidense, con portaaviones rápidos y cruceros pesados. No sabía que ante él solo había una ligera cobertura. Asustado por la trampa y habiendo sufrido pérdidas, en las que el Johnston tuvo un mérito considerable al dejar lisiado al crucero Kumano, Kurita finalmente dio una orden impensable: dar media vuelta y retirarse. Su objetivo principal, los indefensos transportes estadounidenses en el Golfo de Leyte, nunca fue alcanzado. Los pequeños barcos de Taffy 3 perdieron su batalla táctica, pero ganaron la batalla estratégica de toda la campaña, realizando una de las mayores proezas de la historia naval. Y así volvemos al punto de partida. A una profundidad de 6,5 kilómetros, a los silenciosos restos de una leyenda. Cuando en 2021, el vehículo de inmersión profunda de Víctor Vescovo iluminó por primera vez su casco destrozado, el mundo no vio solo escombros. Vimos su número de casco: 557. Vimos sus torretas de artillería que, incluso después de décadas, a través de la inmensidad del agua y del tiempo, todavía apuntan hacia adelante, hacia donde en aquella fatídica mañana se encontraba el enemigo. Como si incluso en la muerte, el barco estuviera listo para la batalla. Hoy, el casco del Johnston yace en el fondo, convirtiéndose en el naufragio más profundo que conocemos. Pero su legado no vive en el metal oxidado. Es un recordatorio eterno de que el espíritu y el coraje significan mucho más que el grosor del blindaje o el calibre de los cañones. Esta no es una historia de acero, sino de personas. De 327 marineros y su comandante que, en la hora decisiva, no vacilaron. Lucharon hasta el último proyectil, hasta el último aliento, y con su sacrificio obtuvieron una victoria que parecía impensable. Demostraron que incluso un pequeño barco puede cambiar el curso de una gran batalla si en su puente hay héroes. La hazaña del Johnston
es solo una de las muchas grandes, pero a veces olvidadas, historias de heroísmo humano. Si quieres que estas historias sigan vivas, suscríbete a nuestro canal. Así no te perderás nuevos relatos sobre personas, barcos y eventos que cambiaron nuestro mundo. Y no olvides escribir en los comentarios sobre qué otro barco héroe, cuya historia merece ser contada, te gustaría oír la próxima vez. Gracias por tu atención.